Vamos a la palabra del Señor y vamos a continuar con esta serie que comenzamos hace 2 semanas. Yo sé que hermano Ezequiel continuó con este tema. Transformados es la anterior, transformados para transformar. Ahí estamos. La transformación. Hoy nos vamos a detener en el Evangelio de Lucas, capítulo 9 y versículo 23. Ya que estamos hablando de esa transformación, dijimos que es el proceso mediante el cual Dios cambia a una persona, cambia su carácter, sus pensamientos, sus prioridades para convertirlo en una nueva criatura. Amén. No sé si se recuerdan todavía, ya hace 2 semanas, la transformación es el proceso mediante el cual, voy a agarrar acá, tengo unas notas, mediante el cual Dios cambia una persona, cambia los pensamientos, cambia los deseos, cambia también las prioridades, el estilo de vida, produciendo una nueva manera de vivir que refleja el carácter de Cristo. Lucas 9:23, un solo versículo, ahí nos vamos a detener esta tarde y creo que va a ser suficiente para poder continuar con este tema, que hemos sido transformados no solo para quedarnos allí transformados, sino con el proceso de llegar a ser un discípulo de Cristo Jesús. Dijo el Señor a las personas que lo estaban escuchando en el versículo 23, y decía a todos, amén, ahí estamos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Amén. Creo que este día lo vamos a aprender de memoria porque es poquito y ahí nos vamos a parquear por unas 2 horas y vamos a predicar. Amén. Ya le agarraron los nervios. Dice la Biblia, Lucas 9:23, ahí hablando el Señor, diciéndoles a todos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Amén. Transformados para ser un discípulo de Cristo Jesús. Vamos a orar y le vamos a pedir al Señor que nos ayude, que nos dé la fuerza, la fe para llegar a ser ese discípulo que el Señor quiere que nosotros seamos. Padre eterno, gracias Señor, porque podemos abrir las páginas de este libro llamado Biblia, Señor. Le damos gracias, Padre Santo, y adoramos su nombre. Le ruego, Señor, que esta palabra no se vaya a quedar aquí nada más en el aire con las personas acá que escucharon este mensaje, Señor. Que esta palabra pueda hallar un espacio en el corazón de cada uno de nosotros y veamos que podamos entender que el Señor no nos llamó a ser creyentes, sino a ser discípulos. Padre Santo, oro Señor, que podamos experimentar esa transformación. Un día el Señor nos llamó, así como llamó a los discípulos y les dijo, síganme. Que nosotros también podamos tomar este llamado en serio, Señor, y podamos llegar a ser esa persona que usted desea que seamos, Padre Santo. Le damos honra y gloria, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Gracias a Dios. Transformados para ser un discípulo de Cristo Jesús. Pueden tomar asiento todos. Lo leemos otra vez en el Evangelio de Lucas, ahí donde estamos, lo que dijo el Señor, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Amén. Yo sé que vivimos en una cultura que ha perdido, de alguna manera, el significado de llegar a ser un discípulo. Muchas personas se consideran cristianos porque van a una iglesia. Amén. O porque dicen, no, pues yo soy mayormente aquí en Estados Unidos. Se considera un país cristiano porque la gente cree en Dios. Pero eso no significa
ser un discípulo, solo decir, estar asistiendo a una iglesia. Aquí en Estados Unidos uno se encuentra con mucha gente que dice, I'm saved, como quien dice, sí, yo ya soy salvo, ya recibí a Cristo, pero hay gente que recibió a Cristo en una cierta oportunidad en una iglesia, hicieron una oración y salió de ahí a seguir su vida como era antes, y no hubo lo que le llamamos acá nosotros una transformación. La persona que ha tenido un encuentro con Cristo Jesús no puede ser la misma. Esa persona, lo que le dijo Dios el Señor a Nicodemo, esa persona ha nacido de nuevo y por lo tanto ha experimentado una transformación y ya no puede ser la misma persona. Es una nueva criatura. Amén, hermanos. Así que hay una gran diferencia en ser un creyente y ser un discípulo. Un creyente puede conocer la Biblia, puede citar textos bíblicos, pueden tener bastante conocimiento, pero son simplemente un creyente. Un discípulo es aquella persona que está dispuesto a someter su vida al señorío de Cristo. Me va a estar un poco fuerte esto, voy a ir algo despacio. Pero un discípulo es aquella persona que ha entregado totalmente, como decimos nosotros, todo en las manos del Señor, que todo le pertenece a Él. Amén. Y no estamos hablando, la gente rapidito dice, ya va hablando de dinero, no, que todo le pertenece a Él. Estamos hablando que mi tiempo, mis pensamientos, mis prioridades, mis dones, mis habilidades, que todo le pertenece al Señor, que toda nuestra vida está rendida a Cristo. Amén. Eso es lo que el pensamiento que el Señor estaba queriendo llegar acá. En las iglesias a veces hay programas de discipulado y la gente toma unas clases de discipulado porque ya se van a bautizar o simplemente porque dan clases de discipulado y es bueno. Amén. Pero simplemente porque pasó por una clase de discipulado, no en sí hace a una persona un discípulo. Amén. Un discípulo es aquella persona que está dispuesto a seguir a Cristo, obedecer su palabra y hacer un esfuerzo para cada día parecerse más con el Señor, con el Maestro. La palabra discípulo, vamos a desglosar esto porque no podemos llegar a ser un discípulo si no entendemos qué realmente es un discípulo de Cristo. Amén. Va a parecer más una clase bíblica hoy acá. Pero para que lo podamos, como dice, lo podamos absorber lo más posible. Cuando los discípulos andaban con el Señor, obviamente andaban con el Maestro. Y Pedro dice que el Señor ejemplo nos dejó para que nosotros sigamos sus pisadas. Entonces, a la luz del Nuevo Testamento, un discípulo era un aprendiz, un alumno, una persona que andaba con el Señor. Y el Señor les dijo, aprendan de mí, como yo soy, que soy manso y humilde de corazón. Entonces el Señor siempre estaba enseñándoles a ellos para que ellos voluntariamente absorbieran sus enseñanzas, pero todo esto llevaba un propósito, era cada día parecerse más a Cristo Jesús. Vemos en el Nuevo Testamento algunas características de un discípulo y lo vemos que el Señor repetidas veces lo mencionaba. Y en una parte dice que si no está dispuesto a renunciar a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. En otras palabras, la persona para que sea un discípulo de Cristo debe de estar dispuesto a entregar toda su voluntad completa a Cristo Jesús. Por eso Él dice, tome su cruz. Cuando dice tome su cruz, ya lo vamos a explicar más adelante, pero está hablando de muerte. Está hablando de que toda la voluntad personal ahora le pertenece a Cristo y aquí estoy, como dijo Pablo en el camino a Damasco, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Ya como quien dice, Él estaba siendo un prisionero de Cristo dispuesto a hacer su voluntad. Un discípulo es aquella persona que responde al llamado de Cristo y que está dispuesto a seguirlo, según lo que dice este versículo que acabamos de leer acá.
que si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Un discípulo es aquella persona también que permanece en la palabra de Dios. Juan 8:31, la Biblia dice, si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Amén. Ahora hemos llegado a una sociedad en este tiempo que permanece tanto en las redes sociales como nunca antes en la historia. Amén. Van caminando y van con el teléfono, se bajan del carro, van con el teléfono. La gente está conectada tanto. A mí es ahora, hay como una adicción realmente a esto. Ya no se ve gente caminando, leyendo libros. Algunos dicen, no, yo ando libros electrónicos. Y está bueno, ¿verdad? Porque son más baratos. Pero aquí dice el Señor que un discípulo se conoce porque permanece en la palabra, queriendo decir, está constantemente cumpliendo lo que el Señor dijo, escudriñad las Escrituras, porque en ellas, porque ellas son las que hablan, dan testimonio de mí. Amén. Se me fue de la mente exactamente como dice. Entonces Juan 8:31 habla acerca de esto, que permanece en la palabra. En Juan 13:35 también da una característica de un discípulo, cuando él les dijo, en esto los van a conocer que son mis discípulos, en que tuvieres amor los unos hacia los otros. Amén. Hay cristianos pleitistas hoy en día. En una oportunidad, no sé si les contaba, y les digo que un pastor estaba, no decir quejándose, sino como dicen, desahogando su frustración por situaciones que se dan dentro de las iglesias o con las iglesias vecinas, y de eso se trataba, de unas personas que no se querían unos con los otros, y dentro del cuerpo de Cristo. Y la mejor explicación que yo le pude dar era que había que orar por ellos, porque lo más probable es que no conocen a Cristo todavía. Porque una persona que ha conocido a Cristo, la Biblia dice que aquella persona que ha conocido a Cristo, el amor del Padre está en él. Y si aborrecemos a nuestro hermano, el amor de Dios no está en nosotros. Entonces, un discípulo también es aquella persona que constantemente está dando fruto. En Juan 15:8 el Señor habló acerca de esto también, que era una persona que iba a estar dando fruto. En esto he glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y que seáis mis discípulos. O sea, constantemente el Señor estaba diciendo, un discípulo debe de estar dando fruto, un discípulo debe estar centrado siempre en la palabra, un discípulo debe demostrar amor por los hermanos, un discípulo debe estar constantemente invirtiendo en otros para hacer otros discípulos. Esa es otra marca de un discípulo, es aquel que toma en serio lo que dijo el Señor, vayan a todo el mundo y hagan discípulos. Amén. Y eso me llamó mucho la atención. A mí hace unos meses estaba leyendo un libro que habla acerca de hacer discípulos que hacen discípulos. Amén. Porque a veces nosotros estamos haciendo un discípulo, pero ese discípulo no pasa, no pasa el balón como la ilustración que decía, hermano, sino que simplemente ahí murió. Y yo digo, si yo no estoy haciendo discípulos, que estos discípulos hacen más discípulos, estamos fallando. Así que cada uno de nosotros tenemos una obligación como hijos de Dios, estar aprendiendo su palabra o estar enseñándole a alguien. Debemos de estar aprendiendo de su palabra y también debemos de estar enseñándole a alguien, haciendo un discípulo, invirtiendo en una persona. Si no, podemos llegar al caso de que ha pasado en Europa, que el evangelio murió porque hubo una generación que no le pasó la antorcha a la siguiente generación. Entonces el Señor Jesucristo acá
presenta al menos 3 demandas que revelan el corazón de un verdadero discípulo. Aquí lo vemos en este versículo. Lo vamos a desglosar así algo despacio. Estos no son requisitos para ganar la salvación, sino una evidencia que ha habido una transformación. Amén. Lo voy a decir otra vez. Estos no son requisitos para ser salvos, sino la evidencia de que ha habido una transformación. Amén, hermanos. ¿Me escucho? Amén. Voy a decir como decía un muchacho que predicaba allá, allá por Maryland hace tiempo. Decía, amén, hermanos, o no amén, decía. Siempre decía, amén, hermanos, o no amén. Pero nadie decía no amén, todos decían amén. Entonces el Señor manda aquí, o sea, 3 demandas o 3 requisitos que Él está diciendo, o acciones que una persona que ha sido salva debe mostrar en su caminar cristiano. Y creo que la primera tiene que ver con una de las cosas más difíciles, y es la lucha contra nosotros mismos, la lucha contra el yo. En primer lugar, un verdadero discípulo comienza donde termina el egoísmo. Amén. Ahí comienza un verdadero discípulo. De ahí arranca cuando dice el Señor, niéguese a sí mismo. Estas palabras fueron fuertes en el primer siglo, fueron verdad en el primer siglo y siguen siendo verdad hoy en este tiempo. Ahí comienza cuando nosotros, recuerdo que una vez estaba hablando acerca de el camino del Cordero, el camino de Cristo, y ese camino comienza un camino de la renuncia, donde nosotros renunciamos a nuestras comodidades, renunciamos a todo lo que poseemos, renunciamos a todo lo que tenemos y le ponemos, como dice, todo esto en las manos del Señor. Amén. La cultura de hoy en día enseña a la gente, haz lo que te diga tu corazón, o nadie tiene derecho a decirte cómo vivir. Es la mentalidad de hoy en día. En cambio, el Señor nos dice a nosotros, niéguese a sí mismo. Allí es donde comienza el verdadero discípulo. Ahora, esta invitación es abierta. Todos pueden venir, pero no todos quieren ser un discípulo. Y por eso estaba diciendo que no es el requisito para ser salvo, sino que es la evidencia de una persona que ha sido salva. Amén. Esa abnegación total cada día. La invitación es abierta para todos porque el Señor Jesucristo dijo, si hay alguien acá, amén. Ahora la pregunta va a ser personal. ¿Hay alguien acá que quiera ser un verdadero discípulo? Amén. De Cristo. Gloria a Dios, como lo que Él está diciendo acá. Que quiera que tenga esa voluntad. Este es un llamado voluntario, una respuesta libre. El Señor llama y nosotros respondemos, sí, Señor, estoy dispuesto a hacer tu voluntad. ¿Saben lo que el apóstol Pablo nunca él hablaba de decirle Señor a nadie? Él era el que mandaba en ese camino a Damasco, pero cuando sintió el luzazo que le cayó del cielo, entonces él se paró diciendo, Señor, ¿qué quieres que haga ahora? Por eso ya más adelante dice, yo soy un prisionero en cadenas. Queriendo decir que un prisionero, no tenía absolutamente nada, o sea, como que dije, perdía todos los derechos. Como que lo echen preso allá en Norcorea. Ya sabe usted que ya sus derechos no cuentan. Es a lo que el gobierno diga, eso es lo que se va a hacer. Negarse a sí mismo significa exactamente eso, renunciar a nuestros derechos y decirle al Señor, aquí estoy. Antes decíamos, voy a hacer, o sea, como nosotros teníamos la mentalidad de decir, mi casa, mi tiempo, mis cosas, mis hijos,
Amén. Y se oyen esas expresiones. Pero ya caminando con Cristo, ahora decimos nosotros todo esto. Yo recuerdo un señor famoso aquí de México, lo entrevistaron una vez y él decía, todo lo que soy y lo que tengo le pertenece al Señor. Yo le entrego al Señor todos mis sueños, todos mis propósitos, todos mis planes, todo lo que tengo, todo le pertenece al Señor. Porque sabemos que en un momento es de nosotros, otro momento ya no es absolutamente nada de nosotros, las cosas pueden cambiar. Entonces el mayor enemigo de un discípulo es el propio yo, que nosotros queremos siempre tener control de nosotros mismos. Y Pablo y el Señor dice acá lo contrario, niéguese a sí mismo. O sea, como quien dice, olvídese de sus derechos y entréguele todo al Señor. Amén. Hermano Abisaí canta una alabanza que dice, quiero entregarte mis sueños. O sea, y a veces nosotros cantamos, ¿verdad? Llévame al altar de bronce. Amén. Ya vamos a llegar ahí. El problema más principal del creyente no siempre es el mundo. Bueno, decimos que tiene 3 enemigos grandes, que es el mundo, el diablo y la carne. Pero muchas veces el problema más grande y el enemigo más grande de la persona es esto que nosotros andamos llevando. Porque siempre está buscando la comodidad, quiere controlar las cosas a nuestro alrededor. En cambio el Señor está diciendo, renuncia a todo. Niéguese a sí mismo y olvídese de sus derechos y ponga todas las cosas en las manos del Señor. Los discípulos se le acercaron a Juan el Bautista en una oportunidad para decirle, el Señor allá bautiza más que tú, o sea, anda más seguidores allá que tú, era la expresión. Entonces Juan de inmediato le dice, es necesario que Él crezca y que yo mengüe. Juan 3:30. Dice él rápido, es necesario que Él crezca y que yo mengüe. Entonces él tenía bien claro que él había sido llamado, había renunciado a lo que él tenía, renunciado a lo que poseía y quería que el Señor hiciera su voluntad y así de esta manera cumplir el propósito. Entonces el discípulo comienza donde termina nuestro egoísmo. Si oye fuerte esa palabra, va a ser egoísta, pero a veces sí lo somos nosotros. Porque no nos queremos desvelar, no queremos hambriar, queremos siempre la comodidad. Amén. La vez pasada que se nos estaba abriendo las puertas de ir a predicar a India, le dije yo a un hermano y no, el Señor no me ha llamado a mí para India. Allá no hay pollo campero. Allá no hay arepas, hermano. A veces queremos, sí, ir donde nos parece bastante mejor. Dijo alguien una vez, cuando nos sale la oportunidad de ir en un viaje misionero, la cultura de hoy rápido preguntan las acomodaciones y a dónde nos vamos a quedar, cómo serán los hoteles ahí, cómo será el agua para beber. Y está bueno tener esos cuidados. En el tiempo de Pablo, dice, cuando a Pablo le decían, hay una necesidad allá en Antioquía, hay una necesidad acá, dice, él decía, ve así, nada más el comentario, él decía, ¿y cómo serán las cárceles allá? Dice que decía, porque ya sabía que cada salida era seguro que a estar preso iba a ir por causa del evangelio. Pero eso no lo detenía en Jerusalén. Él decía, es necesario que yo vaya, hay que predicar la palabra del Señor. Entonces ahí comienza el discípulo, donde termina el deseo de tener control nosotros de nuestro tiempo, de nuestro talento y de todo lo que nosotros poseemos. En segundo lugar, para ir avanzando, dijimos que veíamos 3 cosas acá. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Luego dice también que tome su cruz, que abrace esa cruz todos los días. Un discípulo abraza esa cruz. Amén.
Dice el hermano mío que a él le tocó llevar la cruz, dice, porque la esposa de él es apellido Cruz. Y a mí me ha tocado llevar esta cruz, dice, toda mi vida. Él está, como dice, bromeando. Y a veces nosotros pensamos de que la cruz puede ser el trabajo o puede ser una enfermedad. El Señor no estaba hablando acerca de eso. Alguien dijo que la cruz era su esposa o el esposo. Vamos a darle vuelta también. De la cruz que le ha tocado que llevar a muchas personas. Pero el Señor no estaba hablando acerca de eso. Aunque las pruebas forman parte de lo que es el caminar en Cristo, el Señor dijo, en el mundo van a tener aflicciones. Eso es lo que se le promete a un hijo de Dios. Pero el Señor estaba hablando de algo mucho más grande. La cruz en el Imperio Romano era un símbolo de muerte. Cuando hablaban de cruz, estaba hablando de muerte. Amén. Y por eso él está tomando este ejemplo, es decir, tome su cruz y sígame. Queriendo decir, desde el momento que usted toma su cruz, ya sabe que su voluntad ha terminado y que va derechito hacia la muerte, a caminar al lugar donde la voluntad de la persona iba a morir. Entonces, tomar la cruz siempre está hablando de muerte. Pablo le dice a los romanos que nuestro viejo hombre ha sido crucificado juntamente con Cristo. O sea, queriendo decir, yo ya no tengo, ahora que el Señor no presentó un evangelio barato como se presenta hoy en día. Él fue claro, si alguno quiere venir en pos de mí, como dice, no, o sea, la invitación es general, o sea, a todo mundo. Pero no todos estaban dispuestos a pagar el precio de seguir a Cristo Jesús. Y hoy en día a mí es semejante también. Hay gente que sí desea seguir a Cristo y van siguiendo a Cristo, pero no todo mundo viene a ser un discípulo de Cristo Jesús. Y este es mi deseo en esta tarde y en esta serie, que no nos quedemos nosotros. Sí, hablamos de la serie Transformados, ok, sí, ya el Señor nos transformó, pero tiene un propósito, que cada día nos parezcamos más a Cristo Jesús. Amén o no amén. Que cada día agarremos más, que nos parezcamos más a Cristo Jesús. Pablo dice en Gálatas que los que son de Cristo han crucificado su carne con sus deseos. Queriendo decir, ahora no es lo que yo quiero, sino lo que Cristo dice. Tomar la cruz significa obedecer a Cristo, aunque cueste. A veces nos toca ser vituperados, ser rechazados por la familia, porque nosotros ahora ya morimos a nuestros deseos. Amén. Cada día el discípulo tiene que estar, o sea, esto no es un evento de un día nada más, sino que todos los días elegimos obedecer y seguir el camino del Señor. Años atrás, sería que pasa de tiempo la cultura, no sé, pero allá donde yo viví tanto tiempo en Nueva York, y uno veía un hermano y lo saludaba y le decía, hermano, ¿cómo está? Y decía, bueno, lo voy a hacer la ilustración acá, hermano, ¿cómo está? Ya días que no lo veía, ¿cómo ha estado? Y decía, no, pues aquí siempre sirviéndole al Señor. Sirviéndole al Señor porque va una vez a la semana a la iglesia. Eso no es servirle al Señor. Ir a la iglesia es obligación de cada hijo de Dios que ha nacido de nuevo. Amén, hermanos. Leer la Biblia, orar, esa es una obligación de cada hijo de Dios, aquella persona que ha nacido de nuevo. Ahora el discípulo va mucho más allá todavía. Todo el tiempo va siguiendo a Cristo, buscando una oportunidad para presentar el evangelio, presentar las buenas nuevas de salvación. Siempre hay algo que se puede hacer para estar presentando el evangelio, hablando de las buenas nuevas del Señor con otras personas. Pero debe de estar la voluntad
dispuesta, o sea, dispuestos a obedecer al Señor. Cuando Él está hablando de esa cruz, siempre está hablando de muerte. Amén. El apóstol Pablo hizo una declaración en Romanos 12, que presentemos nosotros nuestros cuerpos en sacrificio vivo. Amén. Santo y agradable al Señor. Y eso tiene una gran profundidad porque apunta al Antiguo Testamento. Amén. Yo ve que le pongo un poquito de atención a esto. Porque los sacrificios en el altar se presentaban como muertos, ¿verdad? Primero iba el sacerdote y les ponía el cuchillo, derramaba toda la sangre, luego iba el sacrificio allá. Y Pablo nos dice a nosotros, presenten ese sacrificio vivo. O sea, de nosotros. Si pone un animal vivo en el altar, ese animal va a brincar para ver de qué manera se sale de ahí. Amén. Es como el pecado que hacen de echar las cangrejas a hacer sopa y los echan vivos, hermano. ¿Alguien ha visto eso? Allá se está riendo aquel hermano allá. Oye, como es pescador, ¿ve? Ya lo has hecho, quizás has echado los pescados vivos al sartén de agua caliente. Y Pablo dice, presenten, o sea, queriendo decir, va a ser difícil, pero presenten ese sacrificio vivo, queriendo decir que vamos a tratar de escapar de llevar esa cruz, de estar totalmente, de rendir nuestra voluntad a Cristo Jesús. Pero eso es lo que el Señor está queriendo dar a entender acá, que un discípulo abraza esa cruz y dice como Pablo, con Cristo estoy juntamente crucificado y no vivo yo, o sea, como que dice, ya no vivo yo, sino Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo para la gloria de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Entonces estamos hablando de que un discípulo verdadero abraza esa cruz todos los días. Es muerto. Ya no es para nuestra voluntad, sino para la voluntad de aquel que nos llamó por su gracia. Pero vale la pena servir al Señor Jesús. Vamos a ir a avanzar, porque casi no escucho amenes. Un discipulado no consiste únicamente en dejar algunas cosas. Hay personas que ya pensó que ya dejó algunas cosas, algunos hábitos, ya es discípulo de Cristo. Eso no funciona de esa manera. Amén. El discipulado no es simplemente dejar algunos hábitos del mundo, es estar dispuesto a pagar el precio por seguir a Cristo Jesús. Amén. Le dije yo a un primo una vez, teníamos un familiar allá en el país que había sido bastante, como decimos nosotros, no problemático, pero de alguna forma sí, ¿verdad? Todos tenemos esas familias así. Y le digo yo a este muchacho, oh, pero qué bien que ya, le digo yo, este señor ya se convirtió a Cristo. Bueno, si es que le quieren llamar convertirse a Cristo, me dice, lo que yo siento que lo que él hizo fue dejar de beber. De ahí me es mentiroso, me es el mismito de siempre. Entonces muchas personas dejaron algunos hábitos que tenían en el mundo, pero todavía traen algunos en el caminar con Cristo. Un discípulo verdadero siempre quiere estar agradando al Maestro, caminar con el Maestro, andar cerca del Maestro. Amén. A Pedro le dijeron, tu hablar te compromete, tú has andado con el Señor. Ya Pedro había, como dice, agarrado ya los hábitos del Señor, excepto que negó a Cristo. Eso tampoco nos convierte en una persona que no vamos a cometer errores, estaremos cometiendo errores, pero tampoco nos da licencia para agarrar hábitos, porque podemos ir donde el Señor y que Él nos perdona. Un discípulo sigue a Cristo como el Señor de su vida. Y allí es el tercer punto que vemos aquí nosotros. Tome su cruz y sígame cada día.
Amén. Ayúdame ahí, Josué, por favor. Un discípulo sigue a Cristo o rinde su vida al señorío de Cristo. Esto está indicando a comenzar a caminar una nueva vida en Cristo Jesús. Eso era lo que en tiempo bíblico significaba ser un discípulo. Era andar con el maestro. Por eso cuando andaba el Señor andaba mucha gente alrededor de él. Andar aprendiendo de él. Observar cómo se comportaba, cómo trataba a las personas, cómo reaccionaba ante la presión, cómo reaccionaba ante las presiones del gobierno, del mundo, de la gente que lo rodeaba. El discípulo estaba aprendiendo una nueva forma de vivir, pero para ello debía de saber lo que verdaderamente era un discípulo. Y por eso lo delineamos al inicio. Está constantemente en la palabra del Señor, ama a los demás hermanos, amén, está constantemente dando fruto. Es aquella persona que se niega a sí mismo. Si no, dice el Señor, no puede llegar a ser mis discípulos. No solo aprendía información, sino que aprendía un estilo de vida todos los días. Eso es ser un discípulo. No es soy discípulo el domingo o soy discípulo este día porque voy a trabajar en algo. Es un estilo de vida. Ahora soy un discípulo. Ahora yo tengo que hacer la voluntad del Señor. A veces la voluntad de Dios cuesta. Amén. Porque a veces nos llevan, como decimos nosotros, ¿cómo es que dicen aquí que le tocan el último nervio? Dicen acá, ¿verdad? Y uno dice, y es donde tiene uno que renunciar al yo y acordarse de lo que el Señor nos mandó a nosotros. Pablo le dijo a la iglesia de Corintios capítulo 11, dice, sean imitadores de mí, así como yo lo soy de Cristo. Amén. Cristo padeció, dijo Pedro, dejándonos ejemplo para que nosotros también sigamos sus pisadas, sus pasos, así como caminó el Señor. Seguir a Cristo implica obedecer su palabra. Amén. Este texto lo citamos así cuando también en la clase que se da a las personas que no se han bautizado y que se quieren bautizar o que están pensando en bautizarse, y a veces viene el por qué, porque es un mandato. Amén. O sea, eso es todo, porque el Señor Jesucristo mandó que se hiciera, y la Biblia dice, si me amáis, guardad mis mandamientos. Entonces debemos de estar dispuestos a obedecer lo que el Señor nos pidió a nosotros. La obediencia a este llamado que hace el Señor, dijimos al inicio que no es un requisito para ser salvo, sino que es una evidencia que una persona ha conocido a Cristo. Está dispuesto a dejarlo todo por el Señor. Aquí dice, si hay alguno que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome esa cruz y ahora rinda su vida al señorío de Cristo, que Él es el que lleva, como dice, Él es el que lleva el timón del carro. Él es que va manejando mi vida, Él es el que controla mi vida, pero acordémonos también lo que dice en el versículo que sigue, dice que todo aquel que quiere salvar su vida la perderá, y todo aquel que pierda su vida por causa de mí, éste la salvará. Luego continúa diciendo, ¿qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? Pero sabemos nosotros que este llamado y este compromiso va a tener una gran recompensa. Aunque cuando hablamos de Pedro que cometió sus errores, pero él siempre vino donde el Señor.
Amén. Tropezó muchas veces, pero nunca dejó de seguir a Cristo. Amén. Eso es lo que admira. Que tropezó, cometió sus errores, pero ahí venía siempre siguiendo al Señor. De David se escucha tanto en la Biblia que cometió sus errores. Se quebraba todo, pero él traía esos pedazos de regreso donde el Señor. Amén. Aquí Jesús dejó claro el costo de ser un discípulo de Cristo. Tomar esa cruz y caminar tras Él. El mundo ofrece éxito sin una eternidad. En cambio, el Señor ofrece sufrimiento, pero tenemos algo grande que vamos a ganar un día por causa de servir a Cristo Jesús. Él nos ha prometido vida eterna y una corona incorruptible para aquellas personas que le sirven a Él. Cristo promete un gozo eterno por haberle servido a Él. Pablo dice, yo he peleado la buena batalla y he guardado la fe. Y me está esperando una corona. Amén. Eso es lo que nosotros vamos a disfrutar un día. Amén. Y seguimos a Cristo. Gloria a Dios. Obviamente tenemos beneficios en esta vida de igual manera por haber seguido a Cristo Jesús. Amén. Nos vamos a poner en pie, hermanos, y vamos a orar y agradecemos a la audiencia que ha estado con nosotros. Esto es lo que quería compartir esta tarde, no solo con ustedes, sino con el pueblo de Dios. Ahora todo esto viene con un reto para nosotros. Estamos dispuestos a rendir nuestra voluntad en las manos de Dios. O simplemente va a ser otra predicación que escuchamos. O hay algunas áreas que nosotros no le hemos rendido a Cristo todavía. Lo voy a dejar que lo procese un momentito. Hay algunas áreas que todavía no le hemos rendido al Señor. Este es el momento que podemos decirle al Señor, aquí está mi voluntad en tus manos, Señor. Esa es la batalla más grande que tiene una persona, es el pleito contra sí mismo, contra nuestra comodidad. Si hay algún área de nuestra vida que creemos que se la tenemos que rendir a Cristo todavía, puede ser algo que solo usted conoce, mi vida, mi tiempo, mi trabajo, mi talento, todo eso le pertenece a Cristo Jesús. Pero a veces somos egoístas. Allí es donde comienza el verdadero discípulo. Allí es donde termina el egoísmo. Tenemos habilidades. Esas le pertenecen al Señor. Estamos dispuestos a dárselas. Padre eterno, le damos gracias, Señor, en este día, porque nos ama, Señor, y nos ha guardado. Gracias, Señor, porque aprendemos, Padre eterno, de este llamado que usted nos hizo desde un principio. Aprendemos que esta decisión es una decisión voluntaria, que llegar a ser un discípulo también requiere que toda nuestra voluntad, que todos nuestros sueños, que todos nuestros deseos, nuestros derechos, todo esto, Señor, pasa a ser suyo, Padre Santo.
Que cuando nos use de una forma sobrenatural, Señor, como nunca antes, podamos decir, como dijo Juan el Bautista, es necesario que Él crezca y que yo mengüe. Que estemos dispuestos a darle la gloria a usted, Señor. Oro, Padre eterno, por todas las personas que están aquí en este santuario, así como los que están allá afuera escuchando esta predicación. Hay alguno aquí, Padre bueno, de ese alguno que usted estaba preguntando, hay uno por ahí que quiera venir en pos de mí y ser un verdadero discípulo, que esté dispuesto a permanecer en su palabra, que esté dispuesto a guardar sus mandamientos, que esté dispuesto a llevar fruto todos los días, que esté dispuesto a amar como Cristo amó y que esté dispuesto a estar invirtiendo en otra persona, haciendo un discípulo. Le ruego, Señor, que de los que estamos aquí, Padre eterno, escuchando este mensaje, ponga en nosotros ese buen deseo, Señor, de ser ese discípulo. Padre eterno, le damos gracias, Señor, por todo lo que se ha hecho este día, Padre bueno. Que este mensaje, Señor, no solo llegue a nuestra mente, sino que también llegue a nuestro corazón y pueda transformar nuestro caminar diario, Señor. Que no sea una exposición más de su palabra, sino que llegue al corazón, Señor, y transforme las personas, su manera de vivir, su manera de pensar, de conducirse en este mundo, Padre eterno. Que la gente pueda ver que hay algo totalmente distinto en nosotros. Ahora ya no vivo yo, ahora Cristo vive en mí. Ahora mi deseo es agradar a aquel que me ha tomado a mí por discípulo, Señor. Le damos honra y gloria, Señor, en esta tarde, Padre eterno, por todo lo que se ha hecho, lo que se ha hablado. Oramos, Señor, por aquellas personas que no pudieron asistir este día a la iglesia, aquellos que andan de viaje, aquellos que están trabajando, Señor, aquellos que están enfermos, aquellos que están de luto, Señor, aquellos que se han enfriado, Padre eterno. Oro, Padre bueno, que traiga avivamiento a esos hogares, Señor. Una vez más, Padre Santo, su venida se aproxima, su venida está a la puerta, Señor. Y hay mucha gente que está totalmente descuidada, Señor, viviendo una vida conforme a los placeres de este mundo, viviendo una vida para agradar a sí mismo en vez de agradarlo a usted, Señor. Oro por su pueblo, por el cuerpo de Cristo, por aquellas personas que ya entregaron su vida a Cristo. Oro en este día, Señor, que usted toque sus vidas para que vengan a ser un verdadero discípulo de Cristo Jesús. Le damos honra y gloria, Señor, en este día, Padre Santo, por lo que usted ha hecho, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Gracias a Dios. Gracias por haber estado con nosotros. Si Dios ha hablado a su corazón a través de este mensaje, nos gustaría saber acerca de usted y de su experiencia. Nos encantaría conocerle. Si necesita ayuda con oración o consejería cristiana, comuníquese con nosotros. Será un gusto servirle. Si esta iglesia está siendo de bendición para su vida y desea contribuir con nosotros, visite nuestra página web. Ahí también encontrará más información acerca de nosotros, así como recursos ministeriales. Si vive en Indian o ciudades vecinas, será un gusto tenerle con nosotros en uno de nuestros servicios. La Iglesia Trinity sigue siendo un hospital de esperanza. Dios le bendiga.